Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí, como cada lunes, como cada jueves, en Mírame Televisión, en emisión para todo el archipiélago. Y un asunto de la actualidad que nos dejaba algunos titulares hace algunos días, que está preocupando y bastante por la incertidumbre que genera dentro del sector sanitario, es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, en una sentencia que todavía no es firme, pero que en primera instancia ha anulado la oferta pública de empleo del año 2018. Una oferta pública de empleo de la que ya se habían realizado unas pruebas y que afecta sobre todo, en este caso, al sector de enfermería, que por número era el número de personas que más habían presentado, más de 1000 personas. Ahí vemos los titulares del periódico La Provincia. El Tribunal Superior de Justicia anula la oferta pública de empleo de 2018 y deja un limbo a los enfermeros canarios. Sanidad estudia el alcance de esta resolución y la posibilidad de recurrirlo. Y unos días después de la reunión de la mesa sectorial, este otro titular de Canarias 7, Sanidad pide la subsanación de la sentencia que anula la oferta pública de empleo de 2018. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña el actual secretario general de SATSE en Canarias, del Sindicato de Enfermería, Leopoldo Cejas, a quien ya damos la bienvenida. Leopoldo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hemos visto esos titulares, sin duda la noticia. A mí me gustaría empezar esta entrevista haciendo un poquito de contexto. ¿De qué iba esta oferta pública de empleo? ¿Por qué era importante esta oferta pública de empleo? ¿Y qué supone sobre todo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en estos momentos? La oferta pública de empleo del año 2018 recogía, entre otras particularidades, aquellas excedencias de plazas, los excedentes de plazas del año 2016 y del año 2017. Y además teníamos la particularidad de que se recogía también lo que se llamó en aquel momento la OPE adicional, la oferta pública de empleo adicional, que recogía un volumen importante de plazas que estuvieran ocupadas de forma eventual en los últimos 3 años. Ese conjunto de medidas nos hacía hablar de una oferta de empleo para los trabajadores de la sanidad canaria superior a las 6000 plazas. Por tanto, esto iba a intentar regularizar una situación de temporalidad importante que existe dentro del sector. Claro, de esta manera lo que se pretendía es que en todas las categorías del Servicio Canario de Salud, que había esta alta temporalidad, que en algunos casos llegó a cifrarse holgadamente por encima del 50% de las plazas, pues los niveles de temporalidad fueran bajando progresivamente hasta llegar a esa cifra que todos un poco deseábamos que rondara el 8%. ¿Y qué es lo que ha dicho ahora el Tribunal Superior de Justicia? El Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia, lo que ha manifestado es la anulación del decreto que regula la oferta pública de empleo del año 2018 y con las características que hemos comentado. ¿Y por qué? Bueno, el razonamiento que utiliza en sus fundamentos jurídicos y en lo que expone en la sentencia, curiosamente resuelve en algo que los demandantes no le preguntaron. Es decir, los demandantes pidieron el amparo judicial por unas razones que nada tienen que ver con la sentencia posterior. Los demandantes pedían que, acogiéndose a unos artículos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciese un plan de estabilidad para mayores de 50 años. Esa fue su petición. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no entra en esa pregunta, sino contesta que hay un plazo determinado entre la aprobación del decreto por parte del Gobierno y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y la fecha en que entra en vigor. Esos 20 días de margen son las razones, entendemos, por las que el Tribunal Superior de Justicia ha dictado esa sentencia. Y por esto que podemos considerar un error formal, ¿se puede tumbar toda una oposición de la que además no solo se ha convocado, sino que ya se han realizado pruebas que afectan a más de 1000 personas? Claro, efectivamente, este error, entendiendo error administrativo, o este periodo, digamos, de no ejecución o de no firmeza del decreto, no puede echar por tierra, por un lado, a los compañeros de enfermeras, matronas y fisioterapeutas que ya se examinaron, que ya participaron en el concurso de traslado y que están pendientes de la adjudicación de la plaza. La convocatoria de los auxiliares de enfermería, que también ronda las 1000 plazas, más las otras plazas del resto de las categorías que se han quedado con expectativas y dicen, bueno, ¿y ahora qué nos pasa? Esa es la gran pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Ustedes están en la mesa sectorial que se ha reunido de Sanidad del Gobierno de Canarias. Se ha planteado ese incidente para intentar subsanar esa sentencia, pero ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que ustedes le han pedido al Gobierno de Canarias? Dos cosas fundamentales. Una es, esta sentencia tiene un carácter no firme, por tanto, cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Y la propia Administración ha hecho o ha solicitado a este mismo tribunal un incidente de subsanación. Es decir, de alguna manera, preguntarle al tribunal, oiga, dígame usted, en razón a esta sentencia, cuáles son los pasos que debo llegar, o si me contesta a algo que no le he preguntado. Y el Tribunal se haya podido extralimitar, perdón, el Tribunal Superior se haya podido extralimitar. Y eso nos daría una situación. Pero es que a la vez la propia jurisprudencia nos dice que los actos administrativos firmes, que no han sido impugnados en ningún caso, deben mantenerse. Por tanto, entendemos que la convocatoria, los exámenes, la aportación de méritos y todas las situaciones pendientes de aquellas categorías que ya se han examinado y que ya sus procesos están en marcha, no solamente tienen que devenir firmeza, sino que además deben continuar. O sea, ¿ustedes creen que se tienen que realizar los exámenes que faltan de esta oposición? Sí, sí, o sea, nosotros entendemos que en el caso concreto de las convocatorias ya realizadas deben continuarse. Hablo en este caso de enfermería, matronas y fisioterapeutas. En el caso de los auxiliares de enfermería que tienen su convocatoria, pero no se han realizado los procesos, debe continuarse. Mientras esta sentencia no adquiera firmeza, el proceso debe seguir. Los que ya se han presentado a ese examen, que sobre todo, insisto, afecta al sector de la enfermería, ¿tendrían que, o ya están ocupando su plaza? O sea, ¿ya han pedido el traslado, ya han ocupado su plaza? ¿Se ha resuelto ya toda esta situación administrativa? En dos de las tres categorías se ha resuelto desde enero del año 20, está la resolución de los concursos de traslado de estos compañeros. Y claro, todo este proceso tiene que seguir culminándose de una forma definitiva. Están los listados provisionales y falta la adjudicación definitiva. ¿Y ustedes consideran que esto se tiene que resolver? Nosotros consideramos que debe continuar. O sea, es decir, nadie ha impugnado ninguna de las partes de las que se compone un proceso de oferta pública de empleo. Por tanto, entendemos que debe culminarse con la toma de posesión de los opositores y con la adjudicación de las plazas a aquellos que hayan participado en un concurso de traslado. Y cuando ustedes le plantean esto al Gobierno de Canarias, ¿qué le responde el Gobierno? El Gobierno de Canarias, ahora en este momento, en la propia mesa sectorial, basó su criterio en vamos a hacer el incidente de subsanación y nos manifestó también que su posición, evidente, es conservar todos los actos y por la propia firmeza, es decir, considera que los actos que se han llevado a cabo, los actos administrativos que se han llevado a cabo, deben de venir firmeza. Incluso si ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza ese incidente de subsanación y toca recurrir al Tribunal Supremo, ¿también considera el Gobierno que se pueden mantener esos actos? Entendemos que, o si no hemos entendido mal, en la reunión de la mesa sectorial, entendemos que sí. Es decir, el propio Gobierno de Canarias, a través de sus servicios jurídicos, sería el primer interesado en recurrir la sentencia, puesto que ha sido ellos los que han desarrollado el decreto y los actos posteriores. Entiendo que, por tanto, lo que ustedes le han trasladado, en este caso, a sus afiliados y en general a todos los enfermeros y enfermeras que se han presentado a este procedimiento, es que mantengan la calma, por decirlo de alguna manera. Es difícil teniendo el año que hemos pasado, el año 2020, en la situación en la que estamos, el tiempo que han dedicado estos compañeros a prepararse para una oposición donde te estaba jugando la plaza y todo lo que se mueve alrededor, pedirle calma. Yo así lo entiendo y así nos hemos dirigido a ellos, diciéndoles que efectivamente es muy complicado pedirles calma. Pero es que no podemos estar en el momento de nos enfadamos con el mundo y nos enfadamos con todo, hasta con la piedra que hay en la puerta de nuestra casa, ¿no? Sino, vamos a esperar estos días necesarios para que se produzcan las alegaciones por parte de los demandantes, que conteste el Tribunal Superior de Justicia y vernos abocados en función de una vía u otra. Pero que entendemos que en cualquier caso el propio sindicato, o en el caso del sindicato de enfermería, o bien a través de cualquier particular, con los servicios jurídicos del sindicato, vamos a realizar el oportuno recurso, porque entendemos que además es de justicia. Y en cualquier caso, más allá de esa posibilidad de recurrir, analizando el hecho en sí, ¿vale? Es un error formal, vamos a ver cómo se interpreta esto por parte del tribunal, vamos a ver lo que dice la jurisprudencia, pero el Gobierno de Canarias no tenía herramientas para haberlo hecho de otra manera, es decir, para que este error no se hubiera cometido. No. Tradicionalmente, si lo podemos decir así, en las ofertas públicas de empleo se va apurando siempre hasta los últimos meses del año para ir recuperando el mayor número de plazas que sean susceptibles de poder ofertar. Las plazas tienen que estar presupuestadas, tiene que haber un número de plazas determinado y la tasa de reposición de efectivos, que es decir, el número de personas
que se han jubilado, que han dejado el Servicio Canario de Salud o que tristemente han fallecido, poderlas incorporar. Hemos pasado unos años que la tasa de reposición de efectivos apenas era del 10%, es decir, de cada 10 personas que abandonaban, solo se convocaba una. Y pasamos a un periodo en el que esa tasa de reposición de efectivos iba al 100% y en algunos casos incluso podía superarse. Eso invita a llegar casi hasta el final del año a la hora de tener cuantificado el número de plazas para poder ofertar. Y siempre, además, como el Estatuto Básico del Empleado Público nos permite realizar la oferta durante 3 años, pues se apura tanto. Y no se tuvo la precaución o no se tuvo la previsión de, pues a lo mejor, aprobarla unos días antes para que cumpliera ese plazo de 20 días, que prácticamente ha sido una sorpresa en términos generales. Si nos pusiéramos en el peor escenario posible y el Tribunal Supremo al final acaba reafirmando esta sentencia, ¿cómo afectaría esto a la estabilización del empleo en el sector, sobre todo a corto y medio plazo, teniendo en cuenta pues, las jubilaciones que se vienen en los próximos años, la situación y ya la alta temporalidad que tiene el sector? Si esto se echara atrás en esos términos, nuestras cifras de temporalidad dentro del Servicio Canario de Salud se dispararían. O sea, tenemos en cuenta que lo que estamos pretendiendo en este momento es que se vayan reduciendo. Si las ofertas públicas de empleo, las grandes, llámese la 2018 y adicional, y la del 2020 fueran, entre comillas, tumbadas, estaríamos hablando de un volumen que bien podría llegar a las 12.000, 12.500 plazas. Y eso dentro del servicio es terrible. ¿Un porcentaje de cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando, si sumamos la temporalidad y las interinidades, estaríamos hablando de porcentajes superiores al 60%. Decía usted antes que al final esta resolución judicial se produce por una demanda de una serie de particulares que lo hacen a raíz de o planteaban la necesidad o la posibilidad de que se aprobase un plan de estabilización para mayores de 50 años, si no me equivoco. Esto, por traducirlo un poco al lenguaje más común, sería conseguir una plaza sin necesidad de pasar por un concurso oposición. Exacto. La idea en ese planteamiento, esos famosos artículos que nombran de la ley de presupuesto que están relacionados con la temporalidad, venía a decir que el gobierno tendría que hacer un plan de estabilidad para mayores de 50 años que sin oposición obtuvieran la fijeza en el empleo. Ante ese planteamiento y estar en el texto de la ley de presupuesto, la Dirección General de Función Pública a nivel del Estado dijo, oiga, esto no puede ser. O sea, no se puede entrar a la administración pública por esta vía. Los criterios pues, de igualdad, mérito y capacidad son los que tienen que, digamos, que tramitarse. Y otra cosa distinta es las características de estas ofertas. Pero esto no lo resuelve, o sea, el fondo de la cuestión en sí no lo resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No, es que ni siquiera lo nombra. Es curioso, es decir, nombra el articulado, pero en ningún caso habla de que no se llevó a cabo. Si la sentencia hubiese dicho, señores del gobierno, esta norma tiene que seguir o no seguir, o es declarada inconstitucional o no, pero no se entra en esa respuesta y da pie a que precisamente se plantee un incidente de subsanación para que aclare esos términos. Es curioso todo esto, ¿no, Leopoldo? Porque al final es verdad que asistimos a un movimiento organizado que no es el que ha demandado esta cuestión, pero que sí que se ha organizado a posteriori sobre, un poco en defensa de la situación de temporalidad y de esa situación en fraude de ley que viven muchos trabajadores temporales en la Comunidad Autónoma de Canarias, muchísimos en el sector sanitario, sin duda. Pero al final todo esto no es una contradicción si finalmente la vía por la que se opta es la de intentar impugnar o recurrir las ofertas públicas de empleo. Al final no se va a conseguir el efecto contrario, que es el de ampliar la temporalidad. Si no resolvemos las ofertas públicas de empleo, nuestra temporalidad sigue subiendo. O sea, digamos, la tasa de jubilaciones de los profesionales sanitarios, en el caso, por ejemplo, de médicos y enfermeros, es altísima. Y en otras categorías también, pero digamos que con menos incidencia. Si no resolvemos esta temporalidad, nos encontraremos que nuestros índices de trabajadores no fijos aumenta exponencialmente. Por tanto, necesitaríamos un proceso de ofertas públicas de empleo, como marca la norma, cada 2 años, de una forma secuencial, digamos,
que aquel que se presenta a las oposiciones, su expectativa de obtener la fijeza sea corta, no 2, 3, 4, 5 y al final 6 o 7 años esperando por una adjudicación de plaza, porque entre la convocatoria y la resolución la vida de cualquiera puede cambiar y a lo mejor después ya no tengo interés en aquello que unos años pasados estaba, digamos, como primera cuestión en la vida laboral. Claro, si esos plazos condicionan ya por lo largos que son, pues imaginémonos encima en medio de este contexto de inseguridad jurídica. Claro, nosotros entendemos que la situación es muy complicada, pero bueno, como han dicho ustedes, bueno, vamos a esperar un poco en estos días a ver cómo resuelve el TSJ esta cuestión y el camino que queda es que parece que no queda otra que esperar a ver la respuesta del tribunal. La única ventaja que tiene esta situación es que los plazos para resolver esta incidencia son cortitos y eso nos haría, digamos, de alguna manera pensar en que la resolución sería pues, prácticamente a lo largo del mes de marzo. Esto no es como la sentencia que tardó más de un año en producirse, claro. Indudablemente no, estos son 5 días para presentar el incidente, se presentó el martes pasado, 5 días que se le da a los demandantes para que hagan las alegaciones y en función de eso que resuelva el tribunal. Es llamativo, Leopoldo, porque al final hubo bastante ruido alrededor de esta oposición a raíz, sobre todo en el ámbito de la enfermería, a raíz de las puntuaciones obtenidas, en este caso por la hija del presidente del Cabildo de La Gomera y consejero del gobierno y diputado autonómico Casimiro Curbelo, en las que, bueno, pues él se consiguió unas puntuaciones muy llamativas porque no se obtenía ningún fallo, no tuvo ningún fallo esta persona. Sin embargo, esta situación no se llegó a impugnar nunca. O sea, llama la atención que esto no se impugnara y al final haya caído la oposición en principio por una cuestión formal, ¿no? No, en el caso que comenta, efectivamente, o sea, se habló mucho, se salieron los listados, salieron las puntuaciones, se hizo todo tipo de comentarios, pero nadie tomó la decisión de decir, bueno, yo voy a impugnar, ni siquiera aquellas personas que estaban en la misma sala donde se examinaron. Por tanto, que la situación era rara, pues evidentemente era rara, es un poco raro. ¿Es imposible que alguien conteste todas las preguntas? No. ¿Es improbable? Pues sí, pero la presunción de inocencia se la debemos dar a todos. ¿Y ustedes como sindicato nunca se plantearon la posibilidad de tomar alguna acción ante esos resultados? ¿Contra qué? Es decir, el planteamiento que nos hicimos en aquel momento es, evidentemente nosotros no nos presentamos al examen como sindicato y lo único que había era suposiciones, es decir, no había una base formal. ¿Qué podíamos pedir? La repetición del examen, el que se valorara a las personas que estuvieran ahí, que alguien tomara una decisión de decir yo vi algo raro o aquí hubo algo raro, o sea, es decir, no había una constancia que permitiera pues impugnar ese procedimiento. Fíjese, al final todo lo que hemos hablado, al final aquello no cayó por esta cuestión, ha caído por todo lo que hemos comentado en esta entrevista, pero y todo esto, Leopoldo, en medio de una pandemia. Vamos a ver, en medio de la peor crisis sanitaria mundial, por el volumen de casos y por todo lo que ha llevado, que nos estemos pegando, de dicho en el tono más coloquial, por 20 días en una oferta pública de empleo, hay veces que tenemos que mirarnos un poquito más y decir, todos los compañeros, todos los profesionales del Servicio Canario de Salud, pero en este caso concreto, todos los enfermeros, ¿no? Con el cuidado que han llevado todo este procedimiento durante todo este año. ¿Cómo ha sido la primera parte del año pasado con la falta de material, con el desconocimiento sobre la pandemia, con todo este procedimiento? Todos hemos visto esas fotos con bolsas de plástico, con todo eso. Y un año terrible con la primera ola, la segunda, y aquí en este momento que estamos en esa fase de ni subimos, ni bajamos, ni conseguimos tener una luz que diga, mira, pues sí, llevamos bajando 15 días, nuestra incidencia acumulada va bajando. No, vamos dando picos, parece dientes de sierra. Hoy le toca a Tenerife, mañana le toca a Gran Canaria, y en medio se nos salta Lanzarote o el Pico del Hierro. No tenemos una estabilidad, el cansancio, digamos, psíquico va haciendo mucha mella y cuando muchos de ellos que están inmersos en este proceso de oferta pública de empleo, de concurso de traslado, oyen por la mañana despertarse que la OPE está anulada, pues
dan ganas de dar una patada y decir, me voy a dedicar a otra cosa. El problema es que nos dedicamos a lo que nos gusta. Se dedican a lo que les gusta y vaya por delante nuestro reconocimiento, porque se ha vuelto a poner en valor, digamos, el trabajo del personal sanitario en esta pandemia. Ojalá hubiera sido por otra cosa y no por una pandemia, pero bueno, la realidad es que es así. Sin embargo, también es verdad que hubo, usted lo decía, ¿no? Al principio hubo bastantes errores que pueden ser lógicos o razonables en un momento determinado, pero quizás lo que más le preocupa a la gente es si todo eso se ha ido corrigiendo, la falta de material, la falta de formación, de coordinación, todas esas situaciones que vivimos al principio, ¿se han corregido? En términos generales, sí, digamos, hemos aprendido a base de palos, pero hemos aprendido. Es decir, cuando empezamos allá por febrero del 2020 con un caso aislado en La Gomera, el tema del Hotel del Sur, digamos, estábamos en una situación en que parecía que era muy fácil, era, entre comillas, una gripe a lo bestia, pero no nada más. Cuando la realidad nos fue enseñando otras cosas y nos pegó una cachetada que nos dejó a todos diciendo, oiga, esto es muchísimo más serio de lo que se plantea y probablemente no estábamos preparados para aquello, para esta situación que nos abordara de una manera tan directa. Tuvimos pues escasez de material, había que decirlo abiertamente, había escasez de todo, de material, de conocimientos, de cómo abordarlo, qué situación planteaba, cómo se contagiaba y tuvimos pues momentos que fueron tremendamente duros, situaciones de conciliación de la vida familiar que fueron en algunos casos terribles, con separación de la madre trabajando o el padre trabajando con el resto de la familia para intentar, digamos, proteger a los tuyos y a la vez cuidando, ¿no? Yo recuerdo aplausos de compañeros aplaudiéndose unos a otros en un momento de un cambio de turno porque se estaba trabajando en unas condiciones muy complicadas. El caso de enfermería, el año 2020 era el año internacional de la enfermería. Lo teníamos pensado de otra manera, es decir, con determinados actos y bueno, lo que nos planteó el 2020 fue, digamos, un reconocimiento del trabajo y de las funciones que realiza la enfermería dentro del sistema sanitario, pero con unas condiciones que hubiésemos deseado totalmente las otras, claro. Lo comentaba antes, no terminamos de salir del túnel. Es verdad que el proceso de vacunación evidentemente tiene que poco a poco arrojar resultados. Por ejemplo, ya vemos que ya no hay prácticamente contagios en los centros de mayores, en las personas de una determinada edad, pero también es verdad que las cifras siguen ahí. Seguimos en una situación de necesidad de mantenernos alerta. ¿Cuál es la situación de los hospitales ahora mismo? Ahora mismo tenemos una situación de una cierta calma, digamos, no subimos mucho, pero no bajamos mucho. Calma tensa. Quizás. Calma tensa. Tenemos más o menos por encima de 70 y algo pacientes ingresados en camas de cuidados intensivos y unos 200 y algo en unidades de hospitalización. Más otro volumen importante, digamos, que están en su domicilio aislados. Nuestro mayor problema es que las camas necesarias de la unidad de cuidados intensivos son camas, no son de 1, 2 o 3 días, son camas de una evolución muy larga, con lo cual tenemos que estar siempre pendientes de que esas cifras no suban. Y en el caso de las hospitalizaciones, pues que esas camas de las unidades de hospitalización no pasen a las unidades de cuidado. Y así nos vamos manteniendo, digamos, de una forma, pues como decíamos antes, con algún golpe, como en el caso de Lanzarote, que se desbordó, y sobre todo se desbordó en pacientes que necesitaban camas de cuidados intensivos. Si para unas veces, digamos, el ser isla nos permite una cierta... digamos, un cierto cierre perimetral, pues hay veces que lo deseamos y otras por supuesto que no, porque no hay una relación directa. Unas veces toca una isla, otras veces toca. En la cifra de las últimas 24 horas, pues Tenerife está en 40 y pico y Gran Canaria ha sido 90. Y hace un par de días estábamos prácticamente empatados en 65, es decir, no hay una relación directa. Seguimos teniendo contagios, pero sí es verdad que... digamos, la gravedad del contagio nos mantiene en una situación más o menos estable y eso nos permite pues, estar pasando esta pandemia con mejores expectativas que otras comunidades que han tenido bloqueos de forma intensa. Usted no es epidemiólogo, por supuesto, pero sí que es verdad que todos vemos las noticias de la aparición de nuevas cepas, de la posibilidad. ¿Tenemos el miedo de que esto no sea la última pandemia que suframos o de que el final pues, a lo mejor se alargue un poco más? No sé cuál es la sensación que tienen ustedes. Desde luego,
es verdad, y ahí tengo que repetirme en algunas de las frases que ellos manifiestan. En un momento determinado teníamos o la pandemia o las vacunas. No había otra alternativa. El trabajo intenso que se ha realizado desde el punto de vista de investigación con las vacunas está dando resultados importantes. Ahora mismo ya podemos decir a nivel mundial que tenemos ya más personas vacunadas que casos han habido. Se está viendo que el porcentaje de vacunación va aumentando, digamos, con una cierta estabilidad en función del número de vacunas que vamos recibiendo, y que sobre todo estamos viendo que la capacidad, digamos, de contagio va disminuyendo en función de que se aumenta el volumen de la vacuna. Y eso evidentemente da un halo de esperanza de estar protegidos, cuando menos, para el mayor número de cepas posible. En cualquier caso, esperemos que hayamos aprendido la lección. Leopoldo Segas, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros queremos trasladarle también, pues lógicamente, nuestro agradecimiento al colectivo de enfermeras y enfermeros de Canarias, que ha sido fundamental durante esta pandemia, y pedirles, bueno, no sé si pedirles o acompañarles en estos días de incertidumbre hasta que se arroje un poquito más de luz sobre el futuro de esa oferta pública de empleo, que sin duda es fundamental para la estabilidad del empleo en el sector sanitario. Pues gracias a ustedes por la invitación, y evidentemente yo como enfermero sí agradezco a todos mis compañeros el esfuerzo que están realizando, y de hecho en su momento realizamos una campaña simplemente de agradecimiento. No queríamos nada más, sino que recordar que supieran que estábamos ahí, que estamos orgullosísimos de su trabajo, de la enfermería en particular, y de todos los trabajadores del sistema sanitario, del Servicio Canario de Salud en general. Pues muchas gracias, que nos sumamos, por supuesto, a ese llamamiento, y sobre todo también pues, con un deseo que ojalá que todo esto sirva para mejorar las deficiencias que se han puesto de manifiesto, que tiene también nuestra sanidad, pero sobre todo para fortalecer la sanidad pública, que se ha demostrado como un pilar fundamental de nuestra sociedad, más aún en los tiempos que corren. Así que nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación de Mírame Televisión. Ahora llega el deporte, como saben, ya emitiendo para toda Canarias, y a lo largo de toda la semana, pues muchos espacios de información y de análisis de la actualidad. No se lo pierdan.